Magistrado, muy buenos días. Buenos días a ustedes y a todos los oyentes. Magistrado, ¿qué información nos puede entregar usted de la impugnación presentada por la campaña Petro Presidente de la Colombia Humana de impugnar 96.000 mesas de la elección primera vuelta? Bueno, el Consejo Nacional Electoral el día martes de esta semana, es decir, antes de ayer, terminó de hacer la lectura de los escrutinios departamentales de primera vuelta electoral y de conformidad con los reglamentos de la corporación en audiencia pública informó que las campañas y sus candidatos tenían derecho a impugnar esos resultados, tal como lo establece el Código Electoral, dentro de las 24 horas siguientes. Ese plazo terminó ayer, miércoles, a las 9 de la noche. Y a esa hora se habían radicado impugnaciones o reclamaciones que comprenden 27 departamentos y alrededor de 1.600 mesas de votación. Con base en ese antecedente, la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral en el día de ayer estableció un procedimiento para resolver esas reclamaciones, unificó todas las reclamaciones en una sola cuerda procesal y en el día de hoy a las 10 de la mañana estudiaremos el proyecto que llega a consideración de la sala la ponente para discutirlo y establecer si acoge o no total o parcialmente las reclamaciones que se han presentado. A las 4 de la tarde habrá una audiencia pública para hacer conocer de los impugnantes y de las campañas la decisión que se tome al respecto. Magistrado Armando Novoa, el tiempo es corto, sí alcanzará, porque es que mañana, el sábado, se inician las elecciones en el exterior. Si esas impugnaciones al final dicen que tienen razón las impugnaciones, las denuncias que se hacen, quiere decir que la primera vuelta no queda válida. ¿Qué pasaría entonces en todo esto? A ver, le preciso varios aspectos de su comentario. En primer lugar, la elección en el exterior, las votaciones empiezan el próximo lunes. En segundo lugar, la resolución de las reclamaciones debe estar adoptada antes del inicio de la votación de segunda vuelta presidencial. Ya conocemos los resultados del preconteo hecho público por la Registraduría Nacional del Estado Civil el mismo día 27 de mayo. El Consejo Nacional Electoral tiene que declarar el resultado final previa a la resolución de las reclamaciones que presenten los interesados. El potencial de votos que está en controversia, si nos atenemos al número de mesas cuestionadas, es de alrededor de 600.000 votos. De tal suerte que aún si se acogieran las reclamaciones en su totalidad en forma positiva, eso no cambiaría el resultado final, lo que no significa que no sea muy preocupante que el Consejo Electoral llegara a la conclusión de que hubo inexactitudes en la contabilización de 600.000 votos, pero eso en este momento no lo podemos afirmar de manera concluyente porque depende de la estudio que se le encargó a la magistrada en el Consejo Electoral que tiene el encargo de elaborar el proyecto para su consideración.
Entendido, no variaría entonces la votación final, no se afectaría el primer y segundo lugar. Sí, por el número, el potencial de votos involucrados en la reclamación, eh, pues no lograría cambiar sustantivamente el resultado de la votación, que entre primero y segundo candidato tuvo una diferencia de algo más de 2 millones de votos. Claro, eso no significa que no debamos revisar con atención, detenimiento. Es un derecho que tienen los candidatos y sus campañas, y es un deber que tiene el Consejo Nacional Electoral de resolver esas reclamaciones. Pero yo agradecería que en este tema fuéramos con tranquilidad. El Consejo Electoral está eh, examinando el asunto. Hoy vamos a hacer la discusión. Seguramente va a ser una discusión intensa, pero nos corresponde atenernos a lo que decida finalmente la sala plena de la corporación. Y si el resultado se conoce, pues en esta semana, con el número de votos que está en cuestión, pues en principio no hay lugar a extraer la conclusión de que se aplazaría la elección o que se tendría que posponer esa votación, eh, porque esa no es la solución que se está contemplando, ni es la solución que contempla la Constitución. El artículo 190 establece que entre primera y segunda vuelta deben transcurrir 3 semanas y salvo en circunstancias muy especialísimas, esa fecha es inamovible, de tal suerte que pues tenemos que esperar a que la autoridad electoral haga su tarea y a partir de ahí pues nuevamente examinar el tema. Eso quiere decir, porque es que ya están por las redes sociales, magistrado Armando Novoa, diciendo que se suspenden las elecciones en Colombia, que no tendremos elecciones el próximo 17, para tranquilidad de los colombianos. Así se acepten las impugnaciones, no se modifican los lugares primero y segundo de la primera vuelta y por lo tanto tendremos elecciones el 17 de junio. Sí, eso es lo que tiene prevista la Constitución y la ley. Y repito, el Consejo Nacional Electoral le corresponde declarar el resultado final. El Consejo Electoral hace el escrutinio y declara el resultado consolidado a nivel nacional de esa votación. La Registraduría Nacional del Estado Civil, por demás de manera muy eficiente, el pasado 27 de mayo declaró el resultado, pero en la etapa de preconteo, que no tiene un carácter vinculante. La autoridad encargada de consolidar ese resultado y de darle fuerza jurídica es el Consejo Nacional Electoral. Claro, estaríamos en una situación difícil si el número de votos en disputa pudiese afectar o modificar el resultado final de la elección o de la votación del 27 de mayo. Pero ese escenario no está contemplado si nos atenemos a la cobertura y al número de reclamaciones que se han presentado. Magistrado, Fabio Larrando le tiene un interrogante. Magistrado, es que yo quisiera ir un poquito más atrás y usted lo felicito por su tranquilidad y claridad con que habla. Lo que yo quisiera saber es, viene la elección presidencial, ya pasó la primera vuelta, vamos para la segunda vuelta y no conocemos la composición final en lo que usted llama con mucho tino, conocemos el reconteo primero de la registraduría, pero no conocemos ya la composición final del Congreso de la República. ¿Cuándo se va a saber? Sí, el Consejo Nacional Electoral está trabajando en el tema. El tema de los tiempos del calendario electoral son apretados. El Consejo está trabajando en eso. Se han presentado
eh, cerca de 4.000 reclamaciones en relación al Senado de la República, que es lo que el Consejo Nacional Electoral debe revisar, y algunos casos excepcionalísimos. Creo que se presentó una acción de tutela en el departamento del Cauca y en algún otro departamento se presenta una situación similar. Lo ideal, por supuesto, comparto la inquietud que está implícita en su pregunta, es que ya el país debía conocer el resultado consolidado del escrutinio del Senado de la República, pero por distintas circunstancias eso no se ha podido lograr a la fecha y esperemos que en el transcurso de las próximas semanas el Consejo Electoral pueda responder adecuadamente a su inquietud. También es importante que se tenga en cuenta que en el año 2014 el Consejo Electoral consolidó el resultado del Senado solo hasta el 17 de julio. No significa que esa situación sea deseable o que tengamos que conformarnos en llegar a esa fecha para decidir en ese momento cuál es la composición del nuevo Senado. Aquí tiene que ver mucho los procedimientos del Código Electoral, la manera en que se adelantan los escrutinios, lo anacrónico de nuestro sistema electoral. Tenemos un Código Electoral de antes de la Constitución de 1991. No quiero justificar para nada la actividad del Consejo Electoral, pero hay unas situaciones que tienen que evaluarse en su conjunto. El Consejo tiene que producir esa declaración de la composición del Senado en el menor tiempo posible, actuando siempre respetando los procedimientos legales y normativos que contempla el Código Electoral. Magistrado del Consejo Nacional Electoral, Armando Novoa, muchas gracias por sus precisiones y por la tranquilidad que nos deja a todos los caleños y vallecaucanos en el sentido de que sí tendremos elecciones. Muchas gracias, feliz día. A usted muy amable por la llamada.